Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 13 de octubre del año 2024. Ya estamos listos todos, cada uno en sus sitios, porque hoy sí que tenemos harta noticia, claro que particularmente desde la República de Colombia. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Bolivia, España, Puerto Rico y Suecia, entre otros. Y estos son nuestros titulares. En caso de golpe de Estado, llamado al pueblo en general, esto se refiere a Colombia. Los árabes saben los peligros que representa el Estado de Israel. Flash noticiosos. Puerto Rico se hunde más en un proceso neoliberal. Creado capítulo Colombia. Oigan pues, creado capítulo Colombia, primera internacional antifascista. Persecución oficial contra Evo. Esto es allá en la hermana República de Bolivia. Petro desmiente acusaciones del Consejo Nacional Electoral. Derecha catalana apoyando a Israel. Cosa rara. En Brasil, la nueva derecha gana espacios. Premio Nobel de Paz 2024. Debe ser, según los analistas, Nihon Hidankyu. Bueno, ¿cómo pronuncié? Nihon Hidankyu. Ecoparque Comuna 13 y controversias políticos-sociales. Ganó el voto a favor del veto en Argentina. Casa fase 2. Busca transformar la vivienda. Convocatoria para maestros que dejan huella. Y Bolivia 1, Colombia 0 en alto. Bueno, nos entramos, querida audiencia, ahora sí con nuestros titulares. Bueno, entonces nuestros titulares van de la siguiente manera, querida audiencia, no se me desesperen, porque esto aquí tenemos un poquito de cambio. Bueno, entonces ya entrando en las noticias tenemos: los pueblos árabes saben los peligros que les representa el Estado de Israel, que no es solo para Palestina. Así nos lo hace saber Raúf Amalki, embajador del Estado de Palestina en Colombia, en entrevista exclusiva para J. Manuel Arango C. Escuchemos pues. Palestina fuera como el cordón o el anillo de seguridad para defender a los países árabes. La intención de Israel y otros sus aliados no es como de colonizar a los países árabes y demás, y que le está haciendo la resistencia solamente es Palestina, es lo que se observa. Sí, pues hay varios países árabes que también, o pueblos árabes que se han unido al pueblo palestino en su resistencia, en su defensa también de sus derechos, porque ellos saben el peligro que representa Israel, no solo para Palestina, para el Líbano, para Jordania, para Egipto, para Turquía, incluso para Irán, para toda la región. O sea, el proyecto sionista es de total dominio de todo lo que es la región árabe musulmana del Medio Oriente. Entonces, yo creo que los pueblos sí tienen conciencia, pero esperamos que los estados empiecen a actuar no solo en solidaridad política y diplomática, sino que ir más allá, enfrentando a ese proyecto sionista de dominio total del Medio Oriente. Se dice pues que Estado de Israel o los sionistas, porque no es el pueblo de Israel. Vemos al interior de Israel pueblo luchando contra el criminal presidente allá. ¿Qué ocurriera, por ejemplo, si en Colombia y en los países que luchamos por la emancipación de los pueblos hubiera una insurrección internacional en favor de Palestina? No es que Palestina la esté pidiendo, no, sino que ocurriera, que se llegara a dar. Yo creo que en Israel no hay un movimiento tal como para hacerle cambio, porque el sistema mismo, el régimen que hay allá en Israel, es un régimen basado en el racismo, y la sociedad israelí casi que en su totalidad está del lado del genocidio. Sin hacer apología a la guerra convencional, mi pregunta siempre respecto al Estado de Palestina es: ¿por qué en el caso de Israel sí Estados Unidos y de la OTAN se solidarizan con arsenales, misiles y toda esa vaina contra la Franja de Gaza? ¿Por qué no ocurre similar en el resto del mundo, en solidaridad, en esa misma proporción de combate y de defensa hacia el pueblo palestino? Israel representa para el imperialismo su base en la región. Es la punta de lanza del imperialismo para poder dominar todo lo que es la región. Y sabemos que desafortunadamente el dominio hoy en día a nivel internacional es del imperialismo yanqui y de sus aliados en la NATO. Entonces ese es el problema.
Bueno, ahí teníamos al embajador del Estado palestino en Colombia para Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Y continuamos dentro de mi querido país. Variedad de noticiero. Precisamente esta vez Saúl Ignacio Peláez se nos viene con un resumen noticioso. Mira, Colombia ingresa por primera vez en la historia al Consejo Permanente de Derechos Humanos de la ONU por una mayoría de votos amplia, 175 de ellos, para ocupar uno de los 47 lugares dentro de la misma audiencia. Hay una segunda. Gustavo Petro, en una locución el fin de semana pasado, San Sebastián de Buenaventura Magdalena, quedó definitivamente comprometido a girarle recursos a la Universidad de Antioquia, ya que la desfinanciación por parte de la gobernación y la alcaldía distrital de Medellín es evidente. A propósito de esa situación, el día jueves hubo una marcha en defensa de la educación pública por las principales calles de Medellín, empezando a partir del Parque de los Deseos y terminando en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y muy relacionado con ese tema de la desfinanciación de la educación pública por parte de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Distrital de Medellín. Y una última noticia a ese respecto: se cierra Vorágine, una revista y un centro de investigación digital donde se trataron los principales temas de investigación relacionados con corrupción, narcotráfico y paramilitarismo a nivel nacional. Se cierra en razón de las amenazas que han tenido sus respectivos periodistas. Es muy triste que eso pase en Colombia, porque decir la verdad y comprometerse a investigar es una condena a muerte. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Bueno, ahí teníamos a nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez desde Medellín. Y continuamos con algo más. Oiga, hago un llamado generalizado a la movilización, dice nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, porque pues la situación no está como para muchas cositas buenas por ahí. Están los que se lamben ya que por el golpe de Estado, ¿no? Y pues de pronto lo van a tener que ir a buscar con linternitas o a CPM por allá, quién sabe en dónde. Dice Gustavo Francisco Petro Urrego, a la movilización del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Apenas lo ha dicho este 8 de octubre, se ruborizaron desde los grandes medios de la desinformación a los capitalistas, las transnacionales, porque no esperaban que el noble Gustavo Francisco Petro Urrego les hablara duro, pero sobre todo no duro a ellos, le habló duro a su pueblo diciéndole el qué hacer, porque en Colombia no se va a volver a repetir la historia de Chile con Salvador Allende. Ténganlo por seguro y así va a ser. Y entonces, ¿qué mejor que lo escuchemos? Para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches, colombianos y colombianas. Ahí tenían una partecita, porque ya más adelante les vamos a presentar
precisamente cómo desmiente Gustavo Francisco Petro Rego las 15 acusaciones del Consejo Nacional Electoral. Un consejo empotrado, secuestrado, embargado por la extrema derecha. Imagínense, enemigos de Gustavo Francisco Petro Rego, magistrados enemigos, probados según el mismo presidente Gustavo Francisco Petro Rego, dice que abriéndole un juicio, dice que una investigación. Es más, además que no les corresponde a ellos, al Consejo Nacional Electoral, investigar al presidente. Ahora, las supuestas fechas, no, ahorita lo escuchamos. Nos vamos para Puerto Rico, porque en Puerto Rico se hunde más la extrema derecha y el mismo Puerto Rico colonial en un proceso neoliberal que amenaza hasta su propia estirpe. Oiga, es que se dan duro hasta entre ellos mismos. Escuchémosle pues, así como nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluversi. Adelante, Berta. Cada día que pasa, Puerto Rico se hunde más en un proceso neoliberal que amenaza su propia existencia. Desde la cuestión puramente geológica, con aprobaciones supuestamente legales para la construcción en lugares costeros que implican la remoción de manglares y corales, que son las barreras naturales contra la erosión costera, hasta el desplazamiento de comunidades que dan paso a viviendas lujosas para extranjeros millonarios. Hay una sustitución hoy de nuestra población. Ya los servicios básicos de salud y educación son casi inexistentes. En fin, la vida en Puerto Rico se ha hecho muy difícil. Y si bien nuestro problema central es el Estado colonial, es imprescindible detener este sangrado destructor. Y se necesitan medidas urgentes como la remoción de la administración corrupta, neoliberal y derechista en el gobierno representado por el Partido Nuevo Progresista, que aspira a que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos. Sin embargo, también tiene sus colaboradores en el Partido Popular Democrático, quienes favorecen la situación colonial. Para removerlos hay una posibilidad en las próximas elecciones del 5 de noviembre. A pesar de las prohibiciones de la derecha, se ha formado una alianza electoral entre dos fuerzas progresistas, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. En las calles, hablando con el pueblo, se puede percibir una nueva esperanza de cambio y cada vez más aumenta la adhesión al candidato para la gobernación por la alianza, a Juan Dalmau del PIB. Hasta Bad Bunny, quien a pesar de que gusten o no sus canciones, ha demostrado un gran amor por su patria y siempre ha dicho presente en campañas políticas progresistas. Él contrató una firma de Billboard para enviar mensajes contra la corrupción de ambos partidos y exhortar al pueblo a votar por un mejor país, lo que implica un voto para la alianza. Otros artistas como René, el de Calle 13, el autor de Latinoamérica, también han publicado por las redes su adhesión a la alianza como la mejor opción electoral. Pero ante este auge también existen las maniobras corruptas del gobierno que ha hecho todo lo posible por combatir la alianza, desde prohibir un frente electoral y dificultar la inscripción de nuevos votantes hasta cerrar los centros permanentes de inscripción, excluir a los partidos minoritarios de la Comisión Estatal de Elecciones para que no puedan monitorear los procesos, aumentando los votos también adelantados de manera fraudulenta, incluyendo a votantes ya fallecidos. Pero la necesidad de un cambio profundo está aumentando la concientización del pueblo y será difícil detener el cambio. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluversi. Es nuestra internacionalista Berta Lluversi, corresponsal desde Puerto Rico. Gracias, Berta. Ahora nos vamos para Bolivia, donde no cesa ahora, porque en toda parte la extrema derecha, el imperialismo norteamericano y el fascismo tienden en manguala toditos, cumpliendo el mismo libreto, aquello por el nuevo orden mundial, de destituir, de tumbar y decapitar como sea a todos los gobiernos progresistas. Por eso en Bolivia, porque saben de que ya un gobierno progresista puede avecinarse mejor que lo que hay, sí señores, entonces han atenuado todo tipo de persecución contra
Evo Morales. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Gabriel Villalba. Adelante, Gabriel, lo escuchamos. De persecución judicial de Evo Morales, ya que según las últimas encuestas realizadas por múltiples encuestadoras, tanto nacionales como regionales, dan cuenta de la preferencia electoral del pueblo boliviano hacia el exmandatario Evo Morales Ayma como próximo candidato a las elecciones presidenciales por el movimiento al socialismo. De esta forma y a consecuencia de estas encuestas, también a consecuencia de la musculatura política demostrada a través de la convocatoria de más de 3 millones de personas en la denominada Marcha para Salvar Bolivia, acontecida el mes pasado, se ha generado todo un aparato de lawfare en Bolivia, al igual que se persiguió a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, al igual que se persiguió judicialmente a Rafael Correa en Ecuador, al igual que se persiguió y encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, de la misma manera y con los mismos mecanismos de judicialización de la política, de generación de lawfare, lo que ya se ha estudiado ampliamente en Latinoamérica y en el mundo, se está tratando de proscribir a Evo Morales. La causa es una causa penal atribuida a los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, un hecho acontecido el 2015 supuestamente, sin embargo, el cual ha sido utilizado, instrumentalizado el 2016 en el denominado referéndum de la repostulación, el 21F del 2016. Nuevamente ha sido reabierto este caso el 2020 durante el régimen de facto de Yanine Áñez, y ahora lamentablemente está siendo nuevamente utilizado por el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Sin embargo, estas acciones violan el artículo 117, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado, que a la letra dice que ninguna persona puede ser juzgada ni procesada por el mismo hecho dos veces, ¿no? Hecho que, dicho sea de paso, aconteció el 2020, la investigación como tal, misma que demostró que Evo Morales no tenía el más mínimo grado de culpabilidad. Era simplemente una sentencia mediática, una sentencia moral que le querían dar, sin embargo, violando totalmente el debido proceso, violando y vulnerando cualquier procedimiento judicial que nuevamente se trata de instaurar en Bolivia, lamentablemente. Esto también viola el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal en nuestro país, de persecución penal única, ¿no? Entonces, a todas luces estamos frente a un intento de construcción de un escenario de lawfare, de una denuncia y una sentencia mediática magnificada por los medios hegemónicos de comunicación en contra de Evo Morales. Muy poco o nada importa si el proceso judicial avanza o no. Lo que ya ha quedado claro y lo que ya ha quedado sentado los tradicionales enemigos del movimiento popular en Bolivia es que quieren desprestigiar, anular, descalificar, manchar, estigmatizar la figura política de Evo Morales ante la sociedad e instaurar en el sentido común de la población boliviana que Evo Morales sería un pedófilo, sería un violador de niños, de niñas, situación que en nada condice con las investigaciones judiciales que se están haciendo. En Bolivia se está instrumentalizando la justicia con fines estrictamente políticos en contra de la candidatura de Evo Morales Ayma. Para Radio Clarín de Colombia les habló Gabriel Villalba. O sea, el imperialismo sigue con su libreto ya desgastado, que pocos se lo creen, pero no faltan por ahí sus marionetas útiles. Sí, es el imperialismo y la gran burguesía criolla y los testaferros, los idiotas que apoyan a estos y aguantando hambre y van a pata, sudando con hambre y de pronto peor que yo, apoyando al amo, diciendo que es que los de izquierda matan curas, violan monjas y comen niños. Oiga, qué terror, ¿no? No, y ahora nos vamos, precisamente un caso, nos vamos a salir de nuestro continente, nos vamos para el Estado español. Oiga, un pueblo allá que muy reciente luchaba por su emancipación, por su independencia, Cataluña. Resulta que ahora son los mismos catalanes los que están apoyando al Estado de Israel, a la barbarie Israel, del Estado de Israel contra Palestina, y lógicamente ahora que se amplía para Libia, para Irán, y van por todos los pueblos árabes. Ojo pelado, ojo pelado. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde España, André Aveledo Fernández. Lo escuchamos, André. La catalana es una de las grandes portavoces de Israel y del sionismo.
y ridiculiza la masacre que está haciendo Israel en Palestina y pone en duda los datos de víctimas civiles de los organismos internacionales cada vez que puede. Pilar Rahola, una de las grandes voceras también de Puigdemont y de toda la extrema derecha catalana, es una de las que defiende a Israel. También defiende a Israel Vox, el exponente de la ultraderecha española, y se acabó la fiesta, el nuevo tentáculo de esa ultraderecha. También defiende a Israel y a la masacre que está llevando a cabo en Palestina Ayuso y Almeida, el alcalde de Madrid, y le ponen medallas a Israel por el gran trabajo de limpieza étnica, debe ser, que está llevando a cabo. También defiende a Israel Feijóo, también lo defiende. Toda la ultraderecha, tanto la catalana como el Estado español, defienden a mano partida a Israel, como lo hace Milei, como lo hace la ultraderecha europea, como lo hace Estados Unidos. Esta gente es la que defiende y apoya a Israel y le da cobertura para llevar a cabo la masacre de civiles en Palestina y ahora también en el Líbano. Para saber quién es cada quien. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, André. Y para el hermano pueblo de Palestina, Libia, Irán y demás, para los estados árabes, precisamente en unas conclusiones recientes en el continente latinoamericano se ha concluido que es necesario, es imperioso constituir por todas partes del planetoide, ¿sí? Del planetoide terrícola, la Internacional Antifascista. Por eso es que el día de ayer, día 13 de octubre del 2024, se ha creado en Colombia, se ha dado constitución al primer capítulo, al capítulo Colombia de la primera Internacional Antifascista, en la que su servidor quedó. Bueno, escuchemos pues lo que pasó. En el marco de las conclusiones del pasado Congreso Mundial Antifascista que se llevó a cabo en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. En el marco de esas conclusiones está constituir este comité y salir a denunciar todas las tareas que conduzcan a dejar el fascismo en su verdadera expresión, y aquí adicionalmente al sionismo, que tenemos que seguir denunciando fuertemente el que Colombia no solamente rompa relaciones diplomáticas con Israel, sino también relaciones comerciales, que es donde está el principal problema de injerencia del sionismo en Colombia y en América Latina. Por eso, el señor embajador, el general Carlos Martínez, nos ha invitado hoy muy amablemente con el embajador de Palestina. Hubiésemos querido también hoy que nos acompañara el embajador de Irán, con quien hablamos, pero por tener ya agendado una tarea en Boyacá, no lo pudo hacer. Hoy, como lo dijimos, tenemos aquí presencia, lo dejamos para lo último porque es una persona de un referente muy importante, el padre Michael, de las comunidades religiosas, quien nos acompaña, hace una tarea muy importante de esa área con las comunidades, denunciando y llevando la verdad de Venezuela a todas las partes de Bogotá y el país. De tal manera que les invitamos a lo siguiente, si ustedes están de acuerdo. Como firmamos un ingreso, una planilla de ingreso, con el número de teléfono y creo que con el correo y con el nombre, si están de acuerdo, los que no han firmado lo pueden hacer para que ese sea el Comité Antifascista Capítulo Colombia que creemos y con el que nos convoquemos próximamente a través de un WhatsApp exclusivo para eso, que nos permita, porque aquí hay personas prácticamente de buena parte del país. Por ejemplo, allá atrás están los compañeros de Norte de Santander, aquí está el exalcalde y es de Ocaña,
Aquí tenemos personas de Cundinamarca, tenemos personas de Santander del Sur, del Meta, de otras áreas, de Sucre, del Tolima. Entonces, desde luego, como tenemos todos influencia en el territorio, aquí está el compañero Barón que maneja buena parte de la zona de Santander del Norte, entonces vamos a constituir este comité, si están de acuerdo. Nacional, vamos a levantar la mano. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, afirmativo. Entonces, queda constituido formalmente, señor embajador, para informarle al canciller, al canciller de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro Moros que se ha constituido mayoritariamente el capítulo Colombia con presencia de hombres y mujeres revolucionarios y de izquierda que están por la construcción de una nueva Latinoamérica. Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia en ella, en la participación, en la constitución de este comité de solidaridad. ¡Viva la lucha del pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva el gobierno de las transformaciones y los cambios de Colombia! ¡Viva! Y así como este Comité Internacional Antifascista se están creando también en otros países, en otros continentes, de igual manera, porque el rechazo es general. Todos los días crece más el rechazo y la condena al sionista criminal Estado de Israel, y con él a todos sus vasallos, a todos aquellos que le apoyan, y no solamente sus vasallitos rasos, también el imperialismo norteamericano, sino que, como se decía el día de ayer también por la profesora Consuelo, hay que diferenciar ahora, la lucha no es solamente contra el imperialismo, no, es contra el fascismo, porque el fascismo va en toda parte, mientras que si lo circunscribimos solamente contra el imperialismo, nuestra lucha del pueblo que ama la libertad, la emancipación y todo el derecho a una vida digna, pues si lo encasillamos solamente contra el imperialismo norteamericano, resulta que no todos son imperialistas. Sí, por ejemplo está la monarquía española, pero bueno, allá con sus sinónimos, pero entonces ahora la lucha es contra el fascismo y sin miedo. Ahora nos vamos para el Brasil, donde desafortunadamente aquellos rodilleros, los que les gusta ver sangrando sus rodillas, porque ya las rodilleras también se les han roto, siguieron apoyando las políticas excluyentes y de miseria del señor de la peluca. Ustedes ya saben, al señor Milei, y así nos lo hace saber desde Brasil nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola audiencia, noticias desde Brasil. En el domingo, el 6 de octubre, se realizaron las elecciones municipales en Brasil. Brasil es un país sencillo, tiene 3 niveles de gobierno nomás, municipios, estados, para Colombia sería departamento y el gobierno nacional. Bueno, las derechas ganaron, pero ganaron mucho. Una de las explicaciones es que las enmiendas del presupuesto, o sea, destinaciones de dinero que sale del Congreso, de diputados y senadores, no pasan por ningún grado de planificación y van directamente a los municipios. Es una especie de compra de votos por dentro en la forma legal y es una cosa absolutamente inmoral y descontrolada. El presupuesto libre para gastos nominales, o sea, aquellos que son de opción libre del gobierno federal y del Parlamento. El Parlamento hoy tiene más presupuesto que el gobierno mismo, que fue elegido para organizar el presupuesto nacional. En los estratos superiores hay una campaña para aumentar la despensa financiera y aumentar la tasa básica de ganancias. Y en el piso de abajo, la politiquería de la derecha, sea la centro derecha o la ultraderecha, maniobra como quiere a partir de su presupuesto extra que viene del Congreso Nacional. Mientras existe este presupuesto, la derecha va a seguir ganando elecciones. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, colega, compañero Bruno Lima Rocha en Brasilia, de la hermana República del Brasil. Ahora, oigan pues, oído a la caja. Mientras esto ocurre por el Brasil, nos vamos otra vez para afuera de nuestro continente, para Suecia, donde por allá están proponiendo para Premio Nobel de Paz año 2024 a la ONG japonesa Nihon Hidankyu,
Oiga, este montañero ya está leyendo alguito. Nihon Hidankyu. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Perdón, disculpe, José Cheo Sánchez. Es José Cheo Sánchez quien nos tiene este reporte desde Suecia. Salud, audiencia. El Premio Nobel de la Paz 2024 es para la organización japonesa Nihon Hidankyu, que está formado por sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El movimiento Nihon Hidankyu trabaja contra las armas nucleares y para que algo así nunca vuelva a suceder. El Comité Noruego del Nobel justifica su decisión basándose en el hecho de que Nihon Hidankyu ha demostrado mediante testimonio que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más. Ellos saben lo que realmente significan las armas nucleares. Un premio de la paz que nos recuerda los peligros de las armas nucleares en época de mayores amenazas. Así se describe la decisión de conceder el premio de este año a la organización popular japonesa Nihon Hidankyu. Que de esta manera se les recuerde los peligros de las armas nucleares en un momento en que los líderes políticos parecen ver las armas nucleares como un arma útil. Nihon Hidankyu está formado por sobrevivientes de los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki. En estos tiempos, cuando la amenaza de las armas nucleares es mayor que en décadas, esto es un recordatorio de qué trata las armas de destrucción masiva con consecuencias inimaginables para las personas. Por eso, estos testimonios de sobrevivientes son tan increíblemente importantes. Cree que el premio de este año sigue claramente el espíritu del Nobel, donde la atención sea contra reducir la proliferación de armas en general y advertencia de amenaza del uso de armas nucleares en los grandes conflictos que están en curso, Ucrania y Medio Oriente, afirma. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Así que los que no conocen la guerra, la violencia y sobre todo estas guerras mundiales, y que solamente la ven por la televisión y son felices porque ellos se consideran allá los gentármenes, babucitos aquí de mi lado, inclusive por ahí, de la barriada, de la vereda, de la ladera del camino, durmiendo en la calle, pero que dicen que qué bueno la guerra. Ah, bueno, alístense y vayan a ella, vívanla, y permitan que los que amamos la paz no tengamos que llorar a nuestras víctimas, a nuestras familias, a nuestros amigos, nuestras compañeras y compañeros. Vaya usted, amante de la violencia, de la guerra. Gracias, José Cheo. Y ahora escuchemos cómo el presidente de la República de Colombia desmiente al Consejo Nacional Electoral, a esa figura secuestrada por unos magistrados que inclusive, como le hicieron las recusaciones, algunos de ellos incurso en investigaciones, investigados, y ya sabrán la justicia ordinaria, los extrajudiciales, si son o no culpables, pero eso es lo que se rumora, y así llegó a nuestros oídos de su noticiero Radio Clarín de Colombia, y Clarín de Colombia, que no tiene pelos en la lengua para decírselos, así sean a los propios nuestros. Están investigando, pero el presidente Gustavo Francisco Petro Rego los sabe desmentir y mandar al carajo. Escuchémosle pues. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3.
Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. Ahí tenían pues el que entendió, ¿no? Nos vamos para Medallo, sí, para Medallo. Oiga, Ecoparque, allí unas controversias, pero de las bonitas, y nos lo hace saber nuestro corresponsal en Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Un centro de entretención y esparcimiento para toda la comunidad de los barrios que allí la rodean. Es un centro turístico que se hizo con el objeto de sacar un momento a la comunidad de los temas violentos y de los temas complejos que se manejan en esta comuna permanentemente. Sin embargo, hay pugnas de poder y sobre todo en los alrededores por la cercanía, tanto de la Escombrera, donde no se han encontrado muchos de los desaparecidos de las operaciones Mariscal y Orión, y cercano a una cementera, la cual han presionado bastante a muchos políticos de la ciudad de Medellín y de los ediles especialmente de esta comuna para que este ecoparque no siga funcionando más, y ha sido un perjuicio para quienes lo han construido con mucho tesón y con mucho sacrificio, en especial para la familia Zuluaga Arango, en cabeza de uno de ellos, más exactamente James Zuluaga Arango, que ha sido director del Comité Nacional de Derechos Humanos durante muchos años y que ha sido perseguido innecesariamente por esta situación. Inclusive hay políticos de la ciudad que están ejerciendo poder en el Consejo Distrital que han hecho hasta lo imposible por no dejarlo trabajar y por no dejar hacer su labor social y de derechos humanos. Esto ha sido motivo de pedir ayuda al gobierno nacional de Gustavo Petro para que esto se solucione urgentemente. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora nos vamos de Colombia para Argentina, donde otra vez los de las rodilleras allá en la Duma, en el Congreso de la República de Argentina, le aprueban. Ay, no, es que mejor que nos lo diga directamente nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Adelante, Alberto. Hola, audiencia. Huelga de docentes universitarios y toma de facultades por parte de los estudiantes fue el cierre de una semana en Argentina, donde la Cámara de Diputados no pudo frenar el veto del nazilibertario presidente Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas, a las que se pone al límite de su cierre
con esta política gubernamental. Con el voto a favor del veto de traidores peronistas y radicales, no se logró los 2/3 necesarios para voltear el veto presidencial. El presidente, además, se ufanó por la baja de la tasa de inflación que se conoció el viernes, a pesar de que eso es producto de que la actividad comercial cae en todos los segmentos de la sociedad y en todos los rubros de la economía, hay grandes bajas de consumo y la pobreza aumenta vertiginosamente. Mientras el Banco Mundial proyecta una tremenda caída del Producto Bruto Interno de la Argentina para este año, que sería superior al 3,5%, y sería la segunda más alta caída en el continente, ya que el primero es Haití. La economía del país, que produce alimentos para 400 millones de personas, pasa hambre y está al nivel de la caída de la economía a la altura de un país destruido por el poder estadounidense y las corporaciones internacionales, como está siendo objeto Haití. Mientras esto ocurre, el Fondo Monetario Internacional ve con preocupación la situación social y en su interior teme una crisis como la producida en el año 2001, aunque a pesar de ello no afloja dinero fresco con nuevas deudas a los nazilibertarios que conducen la economía argentina, que a pesar de alguna recuperación en la cotización de los bonos de deuda y baja del riesgo país, los fondos extranjeros y Wall Street afirman que los riesgos macroeconómicos siguen siendo agudos, pero siguen apostando a quedarse a precio de remate con los recursos naturales de la Argentina, su verdadero y único objetivo. La caída económica y entrega del país no tiene fin en el horizonte próximo. Reportó desde Argentina Alberto Más. Gracias, Alberto. Ahora nos regresamos para Colombia. Casa Fase 2 busca transformar la vivienda abierta. Y oiga pues, convocatoria para maestros que dejan huella en Cundinamarca. Así nos lo hace saber desde la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca nuestra colega amiga Aiza Trujillo Laguna. Cheo Sánchez. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Podemos Casa Fase 2, la esperanza para 38 municipios que buscan transformar la vivienda en Cundinamarca. En el marco de la convocatoria Podemos Casa Fase 2, un total de 38 municipios han postulado más de 50 predios para la realización del proyecto con el objetivo de reducir el déficit cuantitativo de vivienda urbana en el departamento. En el marco de este programa bandera del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, la Caja de Compensación Familiar aportará hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A su vez, el departamento otorgará un subsidio de 1,4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y ofrecerá la exención del impuesto de beneficencia en la escrituración de las viviendas. Los beneficiarios podrán completar la financiación con recursos propios o a través de créditos para vivienda cuyo valor no supere los 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por otra parte, abierta convocatoria para maestros que dejan huella, iniciativa que impulsa la innovación en Cundinamarca. Está dirigida a docentes, directivos docentes y personal administrativo nombrado en las instituciones educativas del departamento y estará abierta hasta el 1 de noviembre de 2024. La séptima versión de la convocatoria tiene el propósito de incentivar la labor educativa y el liderazgo en la gestión directiva, académica y pedagógica, así como destacar la función misional del personal administrativo nombrado en las 275 instituciones educativas oficiales. La convocatoria tiene 4 categorías: categoría Excelencia Institucional, categoría Buenas Prácticas Pedagógicas, Maestros que dejan huella y Maestro del Nuevo Liderazgo. Para mayor información pueden escribir al correo electrónico bienestareducacion@secundinamarca.edu.co. Y desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona a las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna.
Gracias, colega Aida Trujillo Laguna, allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca. Ahora nos vamos nuevamente de Cundinamarca para Medellín. Oiga pues, Bolivia 1, Colombia 0. Esto pues en el alto. Ay, ya, esto fue de urticaria. En un partido donde prácticamente Bolivia tuvo el control territorial de la pelota y el terreno, venciendo 1-0 a la selección Colombia y así terminando un invicto de 8 fechas de esta clasificación al Mundial 2026 en Norteamérica. Un partido donde desde el principio Bolivia, con mejor juego de pelota y con varias ocasiones en el arco de Camilo Vargas, especialmente con la mayor parte de los tiros de media y larga distancia que pusieron a prueba la resistencia del arquero colombiano. Sin embargo, en el minuto 57, es decir, el minuto 12 del segundo tiempo, en una descolgada por banda derecha, Miguel Terceros eludió a 3 jugadores colombianos haciendo diagonal con otro remate de media distancia que esta vez Camilo Vargas no pudo parar. Y como Bolivia había quedado con 10 hombres tras la expulsión de Miguel Cuellar sobre una falta artera contra Roger Martínez y la lesión de este que obligó al cambio por John Córdoba, Colombia intenta atacar en el resto del partido lo que se pudo y a pesar de tener un hombre de más no le dio para llegar al empate. Igualmente Colombia sigue en segunda posición provisionalmente y Bolivia trepa a la quinta posición, haciendo notar la reacción tan grande que ha tenido el equipo de Oscar Villegas en estas 3 últimas fechas. Hay mucho que seguir realizando futbolísticamente y esto todavía prosigue. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. Radio Clarín de Colombia.